Hermano, quisiera que fueran conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. No vamos a estudiar Primera de Pedro, pero quiero por favor que, a modo de introducción, vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué tanto comprendieron los profetas del Antiguo Testamento las cosas que profetizaban acerca del Mesías? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sin embargo, Pedro nos dice aquí que ellos mismos no comprendieron muchas de las cosas que profetizaron. Por eso inquirieron e indagaron con diligencia, tratando de desentrañar el significado de sus propias palabras. Estos profetas no eran predicadores profesionales que se limitaban a impartir mecánicamente un mensaje. No, la obra del Mesías era algo en lo que ellos tenían un profundo interés. Ellos querían entender plenamente lo que estaban profetizando. Y los profetas no eran los únicos. Pedro nos dice en el versículo 12 que todo lo que concierne a la salvación de los escogidos de Dios es algo que los ángeles contemplan con sumo interés. Dice al final del versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aunque los ángeles se encuentran alrededor del trono de Dios, el conocimiento que tienen del misterio de la salvación es incompleto. En Efesios capítulo 3, versículo 10, hablando precisamente en el contexto del ministerio que el Señor encomendó al apóstol Pablo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, luego añade más adelante, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles están aprendiendo por medio de nosotros. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, ellos anhelan inquirir en estas cosas, anhelan tener un conocimiento más pleno de todo lo concerniente a la salvación de los escogidos. Ellos son seres racionales, que tienen sus preguntas, que tienen sus perplejidades, sobre todo en algo tan extraordinario para ellos como es el hecho de que Dios salve a los pecadores. Es muy llamativa la palabra que usa el apóstol Pedro en el versículo 12 y que Reina Valera traduce como anhelar. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta palabra significa literalmente inclinarse a mirar. Y da la idea de algo que queremos examinar más de cerca. Los ángeles contemplan admirados el desarrollo del plan de salvación. Y ellos anhelan comprenderlo cada vez mejor. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, para finalizar nuestra serie de exposiciones en el libro de Daniel, vemos ejemplificado este interés de los ángeles y de los profetas del que Pedro nos habla en este texto. Los invito ahora a ir conmigo a Daniel capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 5 al 13. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río.
Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y ahora dice Daniel: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Antes de considerar estos últimos y bien difíciles versículos del libro de Daniel, hermanos, es necesario que recordemos una vez más el propósito esencial de las profecías bíblicas. Como hemos dicho otras veces, las profecías no tienen el propósito de satisfacer la curiosidad que muchos sienten por el futuro. Esta curiosidad no es edificante ni contribuye en nada a la madurez del pueblo de Dios. El Señor reveló lo suficiente como para que nuestra fe y esperanza sean fortalecidas en medio de las dificultades que tenemos que enfrentar cada día. Y nosotros tenemos el deber de esforzarnos para comprender todo lo que Él quería que comprendiéramos. En ese sentido, hermanos, el ejemplo de los ángeles y el ejemplo de Daniel debe ser imitado. Ellos inquirieron, no entendían algunas cosas y preguntaron. Pero, hermanos, muchos detalles del plan profético de Dios continúan velados para nosotros. Y si tratamos de desvelarlos, seguramente caeremos en distorsiones y especulaciones que debilitarán nuestra fe y la credibilidad del Evangelio. ¿Cuántas veces han salido hombres, como hace unos años en Estados Unidos, un individuo bien famoso de un programa de radio, anunciando que el Señor venía en el día tal del año tal? Y hermanos, qué terrible es cuando llega ese día y nada ocurre. El Señor no quería que nosotros conociéramos ese detalle, así como muchos otros detalles de la palabra de Dios. Eso está encerrado dentro de los decretos divinos. Por eso, al estudiar esta última porción del libro de Daniel, nosotros debemos mantener en nuestras mentes la enseñanza de Deuteronomio 29:29, que dice ese texto tan conocido, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor nos reveló lo suficiente como para que podamos obedecerle a Él. Ocupémonos con diligencia y empeño en entender las cosas reveladas. Pero, hermanos, dejemos las cosas secretas dentro de los límites impuestos por Dios. De todos modos, en las reveladas tenemos suficiente campo donde inquirir e indagar con diligencia. Podemos dividir el pasaje que vamos a estudiar hoy en dos secciones. En los versículos 5 al 7 tenemos la pregunta de uno de los ángeles y la respuesta de nuestro Señor. Y en los versículos 8 al 13 tenemos la pregunta de Daniel y una vez más la respuesta del Señor. Veamos primeramente la pregunta angelical. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Es importante recordar que este epílogo del libro de Daniel forma parte de la última sección del libro que comienza en el capítulo 10. En esta porción, un personaje celestial ha mostrado a Daniel lo que acontecerá con el pueblo de Israel en el futuro inmediato,
concluyendo con una descripción de la tribulación que precederá los tiempos del fin, así como la liberación final del pueblo de Dios. Eso lo tenemos en el capítulo 12, los versículos 1 al 4. Como dijimos en un sermón anterior, muchos estudiosos de las Escrituras entienden que la persona que muestra a Daniel esta visión no es otro que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios en su estado preencarnado. La descripción que se da de él en el capítulo 10 encaja perfectamente con la que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16, donde Juan describe una visión que él tuvo del Cristo glorificado en la isla de Patmos. Pero no tenemos tiempo ahora para volver sobre este asunto. Ahora en el versículo 5 del capítulo 12, Daniel menciona otros dos personajes que han aparecido repentinamente en el escenario de la visión. Uno a un lado del río, y recuerden que se trata del río Tigris, y el otro al otro lado. El varón vestido de lino es aquel que está mostrando a Daniel la visión y que ya hemos identificado con nuestro Señor Jesucristo. El texto dice que el Señor se encontraba sobre las aguas del río, indicando así su poder sobre los elementos de la naturaleza. Nosotros sabemos por los evangelios que muchos años más tarde, durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo habría de repetir este milagro de caminar sobre las aguas en el mar de Galilea. Obviamente, estos dos personajes que están a uno y al otro lado del río y que han aparecido de repente en la escena, ellos conocen el contenido de la visión que el Señor acaba de mostrar a Daniel, lo que motiva a uno de ellos a formular la pregunta que tenemos en el versículo 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? La palabra maravilla no se usa aquí en un sentido positivo o en un sentido hermoso, sino más bien como señalando algo extraordinario, algo sorprendente, fuera de lo común. Por el contexto, entendemos que se refiere a la persecución que el anticristo desatará contra el pueblo de Dios previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que al final del capítulo 11 que estudiamos hace unas semanas atrás, a Daniel se le muestra en visión una serie de eventos relacionados con la aparición de ese cruel personaje que ha de desatar una fiera persecución contra el pueblo de Dios en los postreros tiempos. Lo que el ángel quiere saber es la duración que tendrá ese período de opresión y sufrimiento que no tendrá precedentes en la historia de la iglesia. Los ángeles están interesados en lo que pasa con la iglesia. Los ángeles están atentos, mis hermanos, a todo lo que ocurre en medio nuestro. Y ahora que ellos han visto esta visión y esta fiera persecución que el anticristo desatará contra la iglesia en los postreros días, uno de los ángeles pregunta ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se le permitirá al anticristo perseguir de ese modo a los creyentes? Habiendo visto la pregunta, veamos ahora en segundo lugar la respuesta del Señor. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lo primero que vemos aquí es que la respuesta del varón vestido de lino, nuestro Señor Jesucristo, viene precedida de un juramento muy solemne. Usualmente en el Antiguo Testamento, los hombres juraban levantando una de sus manos para darle solemnidad al juramento. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, cuando Abraham se encuentra con el rey de Sodoma, luego de haber librado a Lot y a un grupo de personas que habían sido hechos cautivos por un grupo de reyes que habían atacado Sodoma, dice que este rey le ofrece a Abraham como recompensa todo el botín que habían capturado en la batalla.
Pero dicen los versículos 22 al 23 de Génesis 14 que Abraham rechaza la oferta diciendo, he alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Este era el modo usual en que los hombres juraban levantando una de sus manos. Pero aquí se quiere enfatizar la solemnidad del juramento cuando este varón vestido de lino levanta las dos manos para jurar. Alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. En otras palabras, el Hijo de Dios juró por Dios. El Hijo de Dios juró por Dios. Y ese no es el único caso de las Escrituras donde Dios jura por sí mismo. En Deuteronomio capítulo 32, el Señor está hablando con Moisés y le da un cántico que él debía enseñar a la congregación de Israel. Y en el versículo 32 dice Dios hablando, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Dios está hablando y dice, yo alzaré mis manos al cielo y diré, vivo yo para siempre. Y noten, hermanos, la similitud entre ambos pasajes. Dios dice en Deuteronomio que Él alzará su mano para jurar por sí mismo y se designa en el juramento como aquel que vive para siempre. Es lo mismo que hace el varón vestido de lino al responder la pregunta del ángel. ¿Y qué significa esto? Que el Dios eterno ha decretado el fin de estas maravillas. El Dios eterno le ha puesto un límite que nadie podrá traspasar, ni aun ese hombre que vendrá, el anticristo, que a los ojos de muchos parecerá indestructible. ¿Y cuál es el límite que Dios le ha puesto en su soberanía? Dice en la mitad del versículo 7 que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa misma expresión aparece en otro lugar del libro de Daniel, aunque escrita en arameo, no en hebreo, pero en ambos idiomas se corresponden perfectamente, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 25. Y allí se refiere precisamente a la duración de la persecución que el anticristo desatará contra el pueblo de Dios, lo cual es una prueba adicional de que era a eso que se refería el ángel al preguntar por el fin de esas maravillas. Y allí en Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que este personaje malvado, que en el capítulo 7 de Daniel es identificado con un cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano, los santos del Altísimo, serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Una vez más, la misma expresión. ¿Cuánto durará la persecución del anticristo contra la iglesia? ¿Por cuánto tiempo Dios le permitirá al anticristo hacer guerra contra los santos? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Algunos comentaristas, tratando de descifrar el significado de esta expresión, nos dicen que tiempo significa un año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Por lo tanto, la persecución del anticristo durará 3 años y medio. Y ellos encajan esto con lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, donde se mencionan 42 meses, y Apocalipsis 12:6, donde se mencionan 1260 días. Tanto en un caso como en el otro se trata de 3 años y medio. Sin embargo, lo cierto es, hermanos, que la palabra que se usa aquí en Daniel simplemente significa un período de tiempo que ha sido previamente determinado. Este sustantivo aparece solo 2 veces más en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 34, versículo 18, y en Primera de Samuel capítulo 9, versículo 24. Vayamos por un momento a Éxodo capítulo 34.
Hermanos, nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y debemos callar donde la Biblia calla. ¿Qué significa esta expresión? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Éxodo capítulo 34, versículo 18, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. En el tiempo señalado, he ahí la palabra, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. ¿Qué significa la palabra? Un tiempo que ha sido previamente determinado. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Un tiempo determinado. Cuando dijo, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. En ambos casos, la palabra tiempo, la misma palabra hebrea que se usa en Daniel capítulo 12, se refiere a un tiempo que había sido previamente determinado. ¿Qué significa entonces, hermanos, la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, muy probablemente esto. En primer lugar, que el período de acción del anticristo está bajo el control soberano de Dios. Eso es lo primero. Dios le puso un límite. Hay un tiempo determinado por Dios. No será el anticristo quien tome el control en sus manos. En el tiempo señalado, el anticristo surgirá. Y en el tiempo señalado, será destruido. Pero por otra parte, es posible que la expresión quiera señalar también que ese período de actuación del anticristo tendrá 3 etapas. La primera durará un período de tiempo. Y cuando esa porción parezca estar llegando a su fin, y los creyentes crean que ya el asunto está a punto de concluir, entonces se extenderá por el doble de ese tiempo. Y cuando todo parezca perdido, y muchos creyentes estén a punto de desfallecer, entonces el anticristo será de repente quebrantado en la mitad de ese tiempo. Personalmente creo que esta es una interpretación factible. Pero creo también, mis amados hermanos, que tendremos que esperar su cumplimiento para saber con toda certeza a qué se refería esta expresión. Y muy probablemente los creyentes que tengan que enfrentar al anticristo entenderán ese pasaje como nunca antes ha sido entendido en toda la historia de la iglesia. ¿Qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Hermanos, yo personalmente creo que asignarle un valor a eso es especular. Cuando sea necesario, la iglesia lo entenderá. Pero en el versículo 7 se da una clave adicional. Dice al final del versículo que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Este texto puede ser traducido también, cuando sea desmenuzado el poder del pueblo santo, o cuando el quebrantamiento del poder del pueblo santo haya llegado a su fin. La palabra que Reina Valera traduce allí como dispersión, significa más bien destrozar, romper en pedazos. Es la misma palabra que aparece en el Salmo 2, en el versículo 9, cuando dice que el Mesías iba a quebrantar las naciones con vara de hierro, y luego añade, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La misma palabra hebrea. El anticristo hará mucho daño al pueblo de Dios. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 21, que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en el versículo 25 dice que a los santos del Altísimo quebrantará, hará mucho daño.
Pero cuando el anticristo se encuentre en el cenit de su poder y parezca estar a punto de destrozar por completo al pueblo de Dios, entonces él será completamente destruido. Eso es lo que Daniel está diciendo. Cuando el quebrantamiento del poder del pueblo santo haya llegado a su fin, entonces todas estas cosas serán cumplidas. Parecerá que ya la iglesia va a ser completamente destruida. En ese momento, el anticristo será juzgado. Vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 20. Hablando exactamente de esto mismo, pero en un lenguaje altamente simbólico, dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En el preciso momento en que parecería que la iglesia de Cristo habría de sucumbir, descendió fuego del cielo y los consumió. He aquí entonces, hermanos, la pregunta del ángel y la respuesta del Señor. Veamos ahora en tercer lugar, la pregunta de Daniel, para luego ver la respuesta del Señor. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel escuchó la respuesta que el Señor le dio al ángel. De hecho, por eso la pudo incluir en el libro. Él dice, yo oí, pero no entendí. Y Daniel parece implicar que el ángel sí entendió. Porque él coloca el yo en el texto a modo de énfasis. Es como si él estuviera diciendo, yo oí lo mismo que el ángel oyó, pero yo no entendí. Yo oí lo mismo, pero yo no entendí. De ahí que Daniel sigue inquiriendo, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y esta pregunta ha sido motivo de mucha controversia entre los comentaristas. La palabra hebrea, que Reina Valera traduce como fin, es distinta a la del versículo 6. El problema es que en español se traducen con la misma palabra. Los que tienen la versión de las Américas, verán que allí dice cuál es el resultado de esas cosas. Es una palabra hebrea diferente. Esta palabra puede traducirse como finalidad. ¿Cuál es la finalidad de estas cosas? ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué finalidad tiene este periodo de aflicción? Es lo que Daniel está preguntando. Y una vez más vemos lo que decíamos en la introducción. Los profetas no eran predicadores profesionales. Ellos no entregaban mecánicamente el mensaje que les había sido encomendado. Daniel estaba preocupado por el futuro del pueblo de Dios. Los sufrimientos de la iglesia, los sufrimientos que él había contemplado en esa visión, afligía profundamente su alma, independientemente de si le tocaría a él o no pasar por esa experiencia. Hay algo muy obvio aquí, independientemente de cómo entendamos la pregunta de Daniel. Este hombre estaba plenamente identificado con el sufrimiento de sus hermanos, aún de aquellos que no habían nacido todavía. Amados hermanos, nada debe ser más importante para nosotros que el presente y el futuro de la iglesia. Daniel está contemplando una cosa que él no iba a vivir, y él está preocupado. Mi hermano, ¿qué tanto te preocupa el presente y el futuro de la iglesia? ¿Qué tanto? En estos días hay muchas cosas que a nosotros nos preocupan. Y hay muchas noticias llamando nuestra atención. Pero hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es aquello que debe llamar más nuestra atención? El presente y el futuro de la iglesia. En este mismo momento en que nosotros estamos aquí, escuchando tranquilamente la palabra de Dios, hay creyentes en Cristo que están siendo perseguidos por causa de su fe. Y nosotros debemos identificarnos con el dolor de ellos. Y debemos orar por ellos porque son nuestros hermanos. Mis amados hermanos, no en todos los lugares del mundo la iglesia de Cristo disfruta de la paz, de la tranquilidad y de la libertad con que nosotros aquí podemos adorar y servir a Dios. Hay hermanos en Cristo que están pagando un precio muy alto por su fe.
Y yo me pregunto cuántos de nosotros realmente apreciamos la libertad que tenemos de poder adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos usando la oportunidad que el Señor nos concede de estar en una nación donde libremente podemos predicar el Evangelio? Aquí a nadie lo van a meter preso por eso. ¿Cuántos de nosotros estamos usando esa libertad? No olvidemos, hermanos, que otros se encuentran en situaciones muy distintas. Y no olvidemos que no siempre nosotros tendremos ese privilegio. La iglesia de Cristo será perseguida. La iglesia de Cristo sufrirá tribulación. Y la palabra de Dios es bien clara. No habrá ningún rapto antes de que llegue el anticristo. No, 1000 veces no. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, no los engañe nadie, dice Pablo. No vendrá Cristo y nuestra reunión con Él hasta que se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición. A nadie será sacado de aquí antes que llegue esos días. Sí habrá un rapto, la Biblia lo dice. Y en Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante dice claramente que ese arrebatamiento será después de la tribulación de aquellos días, no antes. La iglesia de Cristo sufrirá persecución. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿estamos nosotros ahora aprovechando el privilegio, la oportunidad que Dios nos da, que muchos de nuestros hermanos en la fe no tienen? ¿O estamos perdiendo el tiempo con los juguetes y las boberías de este mundo? Quiere el Señor que no lleguen días y que nuestros ojos lo vean, en que nosotros miremos hacia atrás a estos días y sintamos un dolor punzante en el corazón por todo el tiempo que perdimos para servir a Dios en el momento que pudimos hacerlo con libertad. No siempre la iglesia de Cristo disfrutará de la paz, la tranquilidad, la libertad que nosotros disfrutamos en estos días. Daniel vio eso cientos de años atrás y estaba preocupado. ¿Cuál será el resultado de todo esto? La respuesta del Señor, versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Anteriormente a Daniel se le había ordenado cerrar y sellar el libro. Vean el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Recuerden que en esta época los persas tenían la costumbre de hacer una copia de los libros que debían ser preservados para la posteridad. Ellos los sellaban y los colocaban en la biblioteca para que esté disponible para todos. Así que la idea no era la de sellar el libro para que nadie pudiera leerlo, sino todo lo contrario. Era sellarlo para que el libro pudiera ser preservado y leído por las generaciones futuras. Lo que el Señor está diciendo a Daniel es que esta profecía contenida en su libro debía ser preservada hasta los tiempos del fin. Porque los creyentes que vivan en esos días entenderán lo que nosotros ahora no podemos entender. Como bien señala Edward Young en su comentario, este versículo ilustra el carácter práctico de las Sagradas Escrituras. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha revelado únicamente aquello que nos es necesario, de modo que podamos conocer lo que se requiere de nosotros. Él no revela aquello que no contribuye a alcanzar ese fin. La Escritura no fue dada para satisfacer una curiosidad vana. ¿Para qué necesitamos ahora saber cuánto tiempo durará la persecución del anticristo? Pero los santos de aquellos días lo necesitarán. Nosotros no lo necesitamos ahora. Y por eso no podemos entender plenamente el pasaje. Pero cuando llegue el momento, estos versículos serán tan claros como la luz del mediodía. Noten el versículo 10.
muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel, tú no entiendes ahora, pero llegará el momento en que los entendidos entenderán. Y para ellos seguramente será de mucho consuelo leer el capítulo 12 de Daniel. Y muy probablemente estos santos encontrarán aliento en estas palabras. El Señor usará este capítulo como un instrumento para que soporten con paciencia, con entereza, con fidelidad la persecución del anticristo. El Señor le está revelando a Daniel aquí que la tribulación de los postreros días contribuirá significativamente a la purificación de los verdaderos discípulos de Cristo. En tiempos de persecución, muchas cosas cambian en la vida del creyente. Cuando es tiempo de paz, cualquiera dice que es cristiano. Cualquiera dice que es cristiano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantar la mano en una iglesia y hacer mi decisión por Cristo. No hay problema. Y las iglesias hoy día están llenas de personas que han hecho su decisión. Pero cuando se levantan persecuciones contra el pueblo de Dios, es que nosotros podemos ver quiénes son los que realmente son. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 13, hablando de la parábola del sembrador, dice que esa semilla que fue sembrada junto al camino, en un terreno, no junto al camino, sino en un terreno que no tenía mucha profundidad, dice, estos son los que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando el anticristo desate su furia contra la iglesia en los postreros días, muchos que hoy profesan la fe de Cristo revelarán que ellos eran de esos que creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Por otro lado, a pesar de los juicios que vendrán en esos días sobre la tierra, y a pesar del testimonio de los creyentes en medio de ese tiempo de tribulación, los impíos, viendo todo eso, seguirán sumidos en su impiedad. Dice en el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Increíble, hermanos. Delante de sus ojos estas profecías se cumplirán. Delante de sus ojos todo esto será cumplido, pero ellos no lo entenderán. Y en su ceguera ellos se entregarán por completo y de todo corazón a seguir al anticristo. Y yo no sé cuándo será eso. Yo no sé si algunos de nuestros jóvenes estarán vivos para ese tiempo. Pero si hoy no creyeron, probablemente algunos de los que escuchen este sermón se entregarán de corazón a seguir al anticristo. Vamos por un momento a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Hablando precisamente de la aparición del hijo de pecado, del hombre de perdición, dice en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos hombres se habían expuesto a la verdad, pero habían decidido desechar la verdad. Habían sido exhortados a abrazar el Evangelio, pero los rechazaron.
y Dios los juzgará, apartando de ellos todo sentido común, para que se entreguen de todo corazón a creer una mentira y seguir al anticristo. Amigo mío, joven que estás aquí en esta noche, tú debes saber que corres un enorme peligro cuando desprecias sistemáticamente las advertencias de Dios. Tú corres un peligro cuando rechazas sistemáticamente el llamado de Dios, porque puede llegar el momento en que Dios decida, como un juicio para ti, alejarte por completo de la influencia de su gracia. Y cuando eso ocurre, el hombre pierde todo sentido de la realidad, al punto de que es capaz de creer cualquier cosa. A veces uno se pregunta, ¿cómo es que la gente inteligente pueden creer ciertas cosas? En estos días estaba leyendo algo que salió en el periódico acerca del Feng Shui. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con eso, pero es toda una teoría de cómo se debe diseñar la casa para que la energía positiva entre y no salga. Y una de las cosas que decía, pero muy en serio, si fuera un chiste yo me reiría, pero no es un chiste, es en serio. Esta persona decía que la cocina de la casa no se debe diseñar cerca de la entrada, porque cuando la energía positiva entra, si la cocina está ahí, toda esa energía se va por el sumidero. Y uno dice, pero ¿será de verdad que lo están diciendo? Y es de verdad. Hermanos, una persona que no cree en Dios es capaz de creer cualquier cosa. Y en los días del anticristo, Pablo dice que aquellos que fueron expuestos a la verdad, pero rechazaron la verdad, Dios les retirará su gracia para que crean la mentira, para que se entreguen de todo corazón al anticristo. Los impíos, dice Daniel, viendo todo aquello, viendo delante de sus ojos el cumplimiento de las profecías bíblicas, seguirán sumidos en su impiedad. Óyeme bien, joven, no vayas a pensar, yo esperaré a ver si esas cosas se cumplen, porque probablemente cuando se cumplan ya tú no tendrás oportunidad. Demasiado privilegio te ha dado Dios. Demasiado privilegio te ha dado Dios. Cuidado, mucho cuidado. Pero he aquí, mis amados hermanos, en medio de ese panorama tan oscuro, una promesa sumamente alentadora para los hijos de Dios. Por más fiera que sea la persecución, ningún verdadero creyente se perderá, porque las pruebas servirán más bien para purificarlo. Dice en el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados en medio de ese periodo tan difícil. Siempre que se exponen temas como estos en la iglesia, muchos cristianos, sinceros, honestos, genuinos, se preguntan honestamente, si me tocara vivir esos días, ¿podré perseverar en mi fidelidad a Dios? Si yo soy uno de esos que va a tener que enfrentar la persecución del anticristo, ¿terminaré negando a mi bendito Señor y Salvador? Mi hermano, si esa idea te ha cruzado por la mente, primero créeme, tú no estás solo. Muchos piensan eso. Muchos pensamos eso. Muchos nos preguntamos lo mismo. Pero ese texto dice, a los verdaderos cristianos esa persecución los purificará. Escucha, mi hermano, lo que dice Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo no está diciendo allí que nosotros no pasaremos por persecución, tribulación, persecución, hambre, peligro, espada, no. Él está diciendo, nosotros somos en todas estas cosas más que vencedores.
Y sigue diciendo Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos. En tiempos de prueba, los verdaderos cristianos se aferran a su fe como los perros al hueso. ¿Has visto un perro, jugando con el hueso? Él está de lo más tranquilo, jugando indiferente con el hueso. Trata de quitárselo. Y usted verá cómo se aferra con toda su mandíbula. Mi hermano, si te ha de tocar a ti vivir esa experiencia, créeme que el Señor te dará la gracia que necesitarás para salir más purificado aún de ese tiempo de tribulación. Él no te va a dar la gracia ahora. Nosotros somos tan increíbles que si Dios nos da la gracia ahora de pasar por una persecución así, siendo fieles a Dios, seríamos capaces de enorgullecernos. No, es mejor que sintamos la debilidad. Pero si llega el momento, Dios nos dará la gracia. Pero ahora el Señor va a añadir algo más a lo que ya ha sido revelado en su respuesta a Daniel, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Otra vez, este versículo 11 y 12, estos versículos han sido objeto de innumerables interpretaciones. Y ciertamente, hermanos, una vez más estamos delante de una profecía que los creyentes del tiempo del fin estarán mejor preparados que nosotros para interpretarla. Pero al menos podemos decir algunas cosas teniendo siempre el cuidado de no ser dogmáticos. ¿Qué significa este texto? Bueno, en primer lugar, recuerden que estas palabras forman parte de la respuesta del Señor a la pregunta de Daniel en el versículo 8. ¿Cuál será el fin o el resultado de estas cosas? Por lo tanto, lo que se está profetizando aquí es algo que tiene que ver con los tiempos del fin. Es el mismo tema todavía, es el tiempo del fin. Para mí, por lo menos eso es obvio. Por otro lado, al hacerse referencia al hecho de que será quitado el continuo sacrificio, y al hablar de la abominación desoladora, también es obvio que se quiere hacer una comparación entre ese evento futuro de los tiempos del fin y lo que ocurrió en tiempo de Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Vamos a Daniel capítulo 11. Versículo 31. Hablando de Antíoco Epífanes, que para Daniel todavía era un evento futuro, porque Daniel escribió esta profecía alrededor del 533. Y esto ocurrió en el 167 antes de Cristo. Hablando de Antíoco Epífanes dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Ven la similitud? Cuando estudiamos ese texto unas semanas atrás, vimos cómo Antíoco Epífanes ordenó que se suspendieran los sacrificios en Jerusalén. Y lo que es aún peor, mandó a construir en el templo de Jerusalén un altar dedicado a Zeus Olimpo, el cual fue consagrado el 16 de diciembre del 167 antes de Cristo con el sacrificio de un puerco. Esa fue la abominación desoladora. Mucho tiempo después, en su discurso profético del Monte de los Olivos, nuestro Señor Jesucristo hizo uso de ese mismo evento ocurrido en los días de Antíoco para profetizar acerca de lo que los romanos habrían de hacer en el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron el templo de Jerusalén. Esto aparece en Mateo 24, versículo 15. Así que estas palabras de Daniel 12, versículo 11,
apuntan hacia un evento histórico específico en los días de Antíoco, cuando la verdadera adoración a Dios fue prohibida y fue reemplazada por una adoración falsa. Por lo tanto, tenemos muy buenas razones para suponer que en los días del anticristo algo similar habrá de ocurrir. Se prohibirá la adoración al verdadero Dios y esa adoración será reemplazada por una adoración falsa. Es interesante notar que la palabra anticristo puede ser interpretada de dos maneras. La palabra griega anti, el prefijo anti, significa dos cosas: en contra de o en lugar de. Anticristo es en contra de Cristo o en lugar de Cristo. ¿Qué hará el anticristo de los postreros días? Muy probablemente no se contentará con arremeter violentamente contra la adoración a Cristo, sino que intentará sustituir la adoración al Señor por la adoración de sí mismo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, otra vez. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese evento, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él en el día del Señor, ese evento no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El arrebatamiento es posterior, dice Pablo, a la aparición del anticristo. Y hermanos, honestamente yo creo que más claro de ahí es imposible ponerlo. El arrebatamiento de la iglesia es posterior. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ahora noten, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué hará el anticristo? El anticristo prohibirá la adoración a Cristo y en su lugar tratará de que los hombres lo adoren a Él. ¿Y qué significan esos días que menciona Daniel aquí? Porque él dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Qué significan esos días? Voy a apropiarme aquí de las palabras del comentarista Stuart Olyott, que al acercarse al estudio de estos versículos dice, yo no tengo la menor idea de lo que significan. Y él sigue diciendo, esto no me avergüenza, porque yo confío en que ustedes tampoco lo entienden. He aquí un comentarista honesto. Yo no entiendo. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tampoco. No entiendo, hermanos. Y creo que sería inútil de mi parte comenzar a especular aquí qué implican esos días. Y una vez más, yo insisto, cuando llegue el momento, los creyentes que estén vivos y tengan que enfrentar esa persecución lo entenderán perfectamente. Ellos lo entenderán. Ahora, al menos sí podemos decir con toda confianza que estos versículos nos enseñan que ya Dios tiene determinado el tiempo en que esas cosas ocurrirán. Nosotros estamos en las manos de un Dios que tiene control de la historia y que llevará su plan a cumplimiento aunque todos los poderes del mal y del infierno se le opongan. Y así llegamos al último versículo del libro, versículo 13. Y tú, Daniel, irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
Ese texto podemos traducirlo literalmente del hebreo, y tú sigue hasta el fin. Y tú sigue hasta el fin. En otras palabras, lo mismo que le dice en el versículo 9. Anda, Daniel. Continúa corriendo la carrera hasta el fin de tus días. Aunque Daniel era un anciano, aunque había sido fiel por décadas y décadas, el Señor lo exhorta aquí a perseverar en su camino. Amados hermanos, hasta que exhalemos el último suspiro, todos los creyentes tenemos el deber de seguir corriendo y de seguir luchando. El hecho de que tengamos muchos años en la fe, el hecho de que tengamos muchos años de edad, yo no lo tengo, pero el que lo tenga, eso no elimina el peligro que todos corremos de tropezar y caer. Un hombre que tenía más de 70 años corriendo la carrera, y Dios le dice, Daniel, sigue corriendo. Daniel, continúa hasta el fin de tus días. Estas cosas no ocurrirán en tu vida, Daniel. Tú serás uno de los muchos que reposará en el polvo de la tierra hasta el día en que seas levantado para recibir tu heredad. Y esta promesa que el Señor le dio a Daniel es para todos nosotros, hermanos. Es para todos nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, nosotros también descansaremos en el polvo si nos llega la muerte. Nuestra alma irá a la presencia de Dios y nuestro cuerpo a la tumba a esperar el día de la resurrección. Ese día la voz de Cristo retumbará en todos los rincones del universo y los hijos de Dios se levantarán del polvo para recibir su heredad. Herederos con Cristo. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué promesa! Una herencia que no se corrompe, una herencia que no está contaminada, una herencia inmarcesible. ¿Y eso qué significa? Esa palabra significa simplemente inmarchitable. Una herencia que no se marchita. Una herencia que no se pone vieja con el paso del tiempo. Para nosotros, dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos espera una herencia en los cielos que nunca nadie nos podrá quitar. Y en esa herencia debemos fijar nuestros ojos por la fe. ¿Saben para qué, hermanos? Para que no demos al mundo temporal un valor que no tiene. Hermanos, es en esa herencia que debemos fijar nuestros ojos. Para que no le demos a la basura de este mundo un valor que no tiene, no mirando vosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y dice Pablo que cuando nosotros corremos la carrera, mirando esas cosas que no se ven, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. ¿Quieren una prueba de eso? Daniel. Y así, hermanos, con estas palabras de aliento, concluye este libro que por algunos meses estuvimos estudiando como iglesia. Quizás alguno pensará que yo diré, me va a hacer falta predicar de Daniel. No, hermanos, yo no puedo negar que es con una sensación de alivio que yo concluyo hoy esta serie de exposiciones. Es con alivio. Yo le decía a mi familia que ayer en la noche
Cuando yo cerré todos los comentarios de Daniel y lo puse otra vez en el librero, sentí una descarga. Porque este es un libro muy demandante, hermanos. Pero, si el Señor ha usado estos estudios para que algunos, sean pocos, ojalá sean muchos, en la iglesia, hayan tomado la decisión de imitar a este siervo de Dios en su fidelidad, entonces el esfuerzo valió la pena. Daniel tiene algo que decir a los creyentes del día de hoy. Sin importar la etapa de la vida en que se encuentren, Daniel tiene algo que decirnos. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que fue fiel. Cuando era un adolescente de 15 años, fue fiel. Cuando era un adulto joven, fue fiel. Cuando era un adulto maduro, fue fiel. Y cuando llegó a ser un hombre de edad avanzada, este hombre siguió siendo fiel. Y hay un ejemplo, hermanos. Y hay un ejemplo. Sus ocupaciones como hombre de Estado no lo desviaron del camino, ni los altos puestos que ocupó en la corte babilónica o en la corte medo-persa. Daniel no fue atrapado por las intrigas palaciegas, no fue atrapado por los placeres que seguramente estaban a su disposición, y mucho menos por la amenaza de los poderosos. He aquí, mis hermanos amados, niños que están aquí, jóvenes que están aquí, adultos y personas maduras que están aquí. He ahí el ejemplo de un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio de su fe. Y ahora que vamos a concluir el estudio de este libro, este es un buen momento para preguntarnos, ¿qué de mí? ¿Qué de mí? Daniel no era un superhombre. Por la gracia de Dios, él fue lo que fue. Y esa gracia, mi hermano, está disponible para ti, lo mismo que estuvo disponible para él, y en el caso nuestro mucho más abundante. Porque estamos en una época de un despliegue mayor de la libertad del Espíritu. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? El precio de la fe. Ya los días de Daniel pasaron. Nosotros estamos viviendo ahora nuestros días. Pero tenemos la misma responsabilidad. Y aún mayor. Porque Daniel no tenía ni idea de muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy por la revelación del Nuevo Testamento. Daniel en esa época no sabía lo que tú y yo sabemos de la encarnación del Hijo de Dios. Daniel no sabía, como tú y yo sabemos, de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Daniel no sabía, como tú y yo sabemos, que Él fue clavado y traspasado en una cruz. Daniel no sabía, como tú y yo sabemos, que al tercer día la tumba no lo pudo retener. Daniel no sabía, como tú y yo sabemos, que al 40 días de haber resucitado, ascendió victorioso y glorioso a los cielos, y que allí está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros cada día. Daniel no sabía eso. Y tú y yo lo sabemos. Mi hermano, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Que Dios nos dé la gracia para que en vez de estar buscando curiosidades proféticas en las Escrituras, si nosotros tenemos una responsabilidad de escudriñar diligentemente las cosas que Dios sí ha revelado, para que nos sirvan de aliento y de estímulo para correr la carrera, pero en vez de estar buscando curiosidades por la mera curiosidad, que nosotros tomemos estas cosas como combustible para seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que Dios nos ayude, hermanos, para que hayan cientos y cientos de Danieles y Danielas que puedan impactar la generación en que nos ha tocado vivir, como Daniel y sus amigos impactaron la suya.